deberían de desarrollar sus propias lecturas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya sea de ese libro, Sears, el principal que yo les mandé, o de cualquier otro libro de los que yo les mandé, o cualquier otro libro que ustedes hayan buscado, la información siempre es útil, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver movimiento proyectil, que es lo que nos había quedado de ayer. Si se puede, vamos a ver movimiento proyectil y vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la pantalla, ya comencé a grabar, ¿ok? Y em, por aquí tengo lo que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ya discutimos todo acerca de cómo es la velocidad, ¿verdad? Y cómo es la aceleración. Y ya vimos que básicamente todas las variables, eh, o sea, yo tengo posición, ahora va a ser exactamente lo mismo, nada más que la posición no va a ser en una dimensión, sino va a tener una componente X, una componente Y. Yo me voy a la velocidad y resulta que va a tener una componente X y una componente Y. Aceleración, lo mismo, ¿verdad? Eso en términos muy generales. Pero usualmente, ¿verdad? Los ejercicios que nosotros vamos a resolver o en lo que nos vamos a centrar es proyectiles, ¿verdad? Proyectiles es cualquier movimiento que ustedes puedan ver que sea como este, ¿verdad? Un lanzamiento de una pelota en básquetbol, viene, en este caso es Kobe Bryant, tira la pelota y después de que sale de sus manos, justo cuando deja sus manos la pelota, ese es un movimiento proyectil, ¿ok? Y eso es lo que nosotros comencemos como movimiento proyectil, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene el movimiento proyectil? Bueno, aquí nosotros lo que tenemos es, pues, un objeto, ¿verdad? Un objeto. A ese objeto se le está dando una velocidad inicial, ¿ok? Que vamos a llamarle v sub 0. Ese es el único tiempo en el cual la persona o un ente externo, digamos, está en contacto con el objeto, ¿verdad? Cuando se le da ese impulso inicial, ya sea por la razón que se le dé, pero ese es el único momento, nosotros podemos venir, eh, solo voy a verificar si, porque a algunas personas cuando entra les pide permiso, no sé. Entonces, solo para verificar si lograron entrar, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros podemos aquí ver que si yo lo comparo con el eje X, este vector tendría un ángulo alfa cero, ¿verdad? Un ángulo inicial. Y posteriormente, una vez que sale de las manos del jugador, va a tener una característica, ¿verdad? Vamos a decir que es en dos dimensiones. Este movimiento de este tiro podría verse de cierta forma, ustedes podrían pensar, es un movimiento que puede ser en tres dimensiones, pero claro, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la mayoría de los movimientos? Bueno, nos acoplamos a que el plano digamos, en este caso, podemos definir un plano en el cual se define el movimiento del objeto, ¿verdad? ¿Ok? Y ese plano, en ese plano nosotros definimos dos direcciones, básicamente. Una dirección que va a ser vertical y una dirección que va a ser horizontal. Y ahí estarían nuestros ejes X y Y, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiésemos ver a Kobe, pues de lado, ¿verdad? Básicamente el tiro se miraría como una perfecta parábola, ¿verdad? Eso es algo que no deberíamos de tomar, digamos, por dado, o sea, inicialmente. Alguno de ustedes podría preguntarse o podría decirme, ¿cómo sé yo que es una parábola el movimiento que va a seguir el proyectil? Y está bien, vamos a comprobarlo el día de hoy, que el movimiento del objeto es parabólico, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros podemos ver, la pelota tiene un impulso inicial y justo después, o sea, inicialmente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues una velocidad inicial con un ángulo, puede ser un ángulo cualquiera, ¿verdad? Entonces puedo ver yo que tiene, en este caso, tiene componentes horizontal y vertical. Ahora, la pregunta es, justo estoy hablando y vamos a seguir todos los modelos que habíamos dicho anteriormente. La pelota, justo cuando sale de las manos del jugador, ¿ok? ¿Con quién interactúa la pelota? Pues básicamente con nadie, ¿verdad? La pelota sigue el movimiento, ¿ok?
¿ok? Hace ese movimiento de proyectil. ¿Por qué? O quienes interactúan con ella. Solo es la pelota moviéndose debido al impulso inicial, pero en medio de la trayectoria, digamos, nadie está interactuando con ellos. Y cualquiera me podría decir, no, eso es mentira. Sí está bueno, tal vez no me lo diga así, pero me pregunté, ¿qué pasa con la gravedad? Obvio, la gravedad sigue actuando, ¿verdad? Entonces eso es correcto. O sea, en todo el viaje hay que pensar que este objeto tiene una aceleración hacia abajo, que hay una aceleración hacia abajo, su aceleración en Y es igual a G, ¿verdad? G hacia abajo. No voy a poner el signo porque ya sabemos que la dirección, que la flecha me da la dirección y la dirección entonces hacia abajo. Preguntémonos, muchachos. Bueno, obviamente va a haber un cambio de velocidad o de la componente Y de la velocidad, ¿verdad? Por eso el objeto, nosotros podemos venir y obviamente va a llegar a un punto que es el punto más alto, ¿ok? Que sería más o menos acá, digamos. Y a partir de este yo puedo definir, digamos, que es la mitad de la trayectoria, ¿correcto? Y básicamente es un espejo. Si es una parábola, es un espejo, ¿verdad? Entonces, el camino. Entonces, obviamente la velocidad en Y, como está siendo afectada por la gravedad, o sea, la componente Y de la velocidad va a tener ese comportamiento, ¿verdad? Conforme se va moviendo a lo largo de la parábola, va disminuyendo, disminuyendo, y cuando llega al punto más alto, ya sabemos que esto es cero. Y cuando me paso del punto más alto, ¿qué sucede? Ahora la componente de la velocidad en Y es hacia abajo, ¿verdad? ¿Y qué peculiaridad van a tener? Que la magnitud, digamos, si este y este están a la misma altura, ¿ok? La magnitud de esa componente va a ser la misma, ¿verdad? Nada más que una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, como un espejo, ¿verdad? Entonces, básicamente se refleja esto. Pero ahora preguntémonos, ¿qué pasa, muchachos, con la componente X? Estamos asumiendo que no vamos a tomar en cuenta resistencia del aire, ni ningún efecto externo, ¿verdad? Existe alguien que esté empujando la pelota. O sea, existe alguien que esté interactuando con la pelota de forma horizontal, de tal forma de que la velocidad horizontal de la pelota cambie. ¿Qué piensan ustedes? O sea, es posible que esta pelota cada vez, mientras se va moviendo en el viaje, se mueva más y más rápido hacia la derecha. Si solo contabilizo este de acá. ¿Qué piensan? Pero desde que tiró la pelota, licenciado, porque, por ejemplo, Punto. el que tiró la pelota le pudo aplicar cierta fuerza, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, asumamos Pero, todo el punto ya cuando la pelota deja las manos del lanzador. Pero bueno, si en el con eje efecto, X, si es así que lo deja licenciado, no habría otra fuerza. Ahí la velocidad, propiamente la velocidad sería no, oye, constante. Entonces, correcto, se le aplicó una fuerza, licenciado, ah, y una dirección Ujú. sí, desde el punto inicial. sí, y después de que lo suelta del punto inicial, ya no hay, digamos, sí hay una fuerza actuando, pero que sería la fuerza del peso, que ya la estamos contabilizando, ¿verdad? Que la gravedad, Aceleración. pero Ujú. de forma horizontal ya no hay, o sea, podemos identificar que después de que sucede el lanzamiento, mientras la pelota se está moviendo a lo largo de su trayectoria, no hay nadie aplicándole una fuerza, digamos, cuando la pelota llega a este punto más alto, yo me pregunto, ¿existe? No hemos visto fuerza todavía, pero está bien que lo piensen así porque en el siguiente capítulo lo vamos a ver. Entonces, en ese punto más alto, ¿existe alguien aplicándole una fuerza de forma horizontal? No, ¿verdad? No. De O, forma horizontal, no. Ya hablamos no, de la gravedad, pero la gravedad es exacto. hacia abajo. Sí, entonces
Eso es lo que quiero que lleguemos, ¿verdad? Nadie una vez que sale de las manos del lanzador, nadie va a interactuar con la pelota de forma horizontal. Nadie va a empujarla, ¿verdad? Yo dije, imagínense que la pelota viaja libre, ¿verdad? Justo como ahí. Nadie está ayudándole. Una vez que sale de las manos del lanzador, nadie, el aire podríamos decir, pero lo estamos obviando, ¿verdad? Nadie interactúa con la pelota, solo la gravedad. Entonces, yo no esperaría que esta V sub 0x cambie. O sea, esta componente de x va a seguir siendo, esta Vx acá va a seguir siendo la misma componente inicial. Aquí seguiría la velocidad en x va a seguir siendo la misma componente inicial. En todo el viaje, Vx va a ser la misma componente inicial. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver en el otro capítulo. Tal y como lo dijo el compañero, pues la fuerza que le dé el impulso solo actúa al inicio, en el resto del viaje no, ¿verdad? Entonces, en el resto del viaje no hay nadie que intente cambiar esa componente X. Entonces, o sea, no hay aceleración en X. O sea, la velocidad o la rapidez en X permanece constante, que es sinónimo, ¿verdad?, de decir AX igual a 0. Entonces, eso para nosotros va a ser el movimiento proyectil, ¿verdad? Una vez que se hace un lanzamiento, a ustedes no les importa cómo se produjo el lanzamiento. Ahorita, recuerden, solo estamos estudiando, bueno, ¿por qué es la pregunta, verdad? No me importa Óigame, quién, no, licenciado, una consulta. dígame. Cuando llega, por ejemplo, a la velocidad horizontal en Y, ¿verdad? Sub 0, o sea, el punto arriba, el más alto, y va Sí, bajando hacia abajo. Pregunto, porque me pone un poco de duda, ¿verdad? Y sí, ya no es con la fuerza del tirador, porque igual el punto más alto, ahora va a bajar. ya no es ¿Va a con la bajar fuerza, con la sí, misma velocidad o va a bajar con otra velocidad? Porque no es como con la le di, misma velocidad. digamos, Por el peso por de la eso, pelota también. el que genera el movimiento sería así, el peso de la pelota, pero como les digo, ¿verdad? En cuanto a la velocidad, digamos, vertical, o sea, la que es en Y, por ejemplo, si este y este están a la misma altura, si este vale un BY, entonces este también tiene el mismo valor BY, nada más Ingeniero. que hacia abajo. Y cuando llegue, ya voy, cuando llegue otra vez al punto inicial desde donde se lanzó, la velocidad que tendría aquí o la componente en Y que tendría hacia abajo volvería a ser la misma. Tendría que ser la misma, ¿ok? Pero sí, todo por efecto de la gravedad. Eso, Dígame. eso como dice de un espejo, eso se refleja en el eje Y. Básicamente, o sea, las velocidades en Y cambian de ser hacia arriba a ser hacia abajo, pero son los mismos valores, solo que con dirección opuesta. Listo, sí está ok. Ok, entonces, solo para dejarlo claro aquí, es una combinación de, nosotros hemos visto siempre que todo velocidad, etcétera, son combinaciones, ¿verdad? Entonces, esto va a ser una combinación de ¿qué? Caída libre combinado o en conjunto a un movimiento con Bx constante. Así va a ser siempre el movimiento proyectil. En Y es una caída libre, o sea, pero le combinamos a eso el hecho de que en X se está moviendo a velocidad constante. Y el efecto va a ser esto que tenemos acá. ¿Alguna otra consulta? Siempre en X se mueve con velocidad constante, Lee. Sí. El único caso que no sea así es cuando hay un ejercicio, tal vez. Hay un ejercicio que lo hace así, pero lo hace así, ¿cómo se los explico? El ejercicio se parte de dos formas. Una primera parte que es movimiento uniformemente acelerado y después un movimiento de proyectil. Cuando nosotros hablamos ya propiamente de movimiento proyectil,
es cuando únicamente la gravedad está interactuando con el objeto, nada más. Y si solo la gravedad está actuando, el movimiento con horizontal va a ser constante. Ingeniero. ¿Sí? Y tiene que ver la rotación del objeto en la trayectoria. Sí, tendría que ver, pero eso ya, vaya, hablemos de fútbol, ¿verdad? Viene cualquier jugador que le guste a ustedes, hace un tiro libre y ese, por donde sea, muy probable no lo vamos a poder poner en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque el tiro le pone efecto, correcto, y el efecto es debido a la rotación de la pelota. Entonces eso al final terminaría siendo un movimiento en efecto en 3 dimensiones, ¿verdad? La profundidad, el efecto que hace es, digamos, cambia la anchura, o no sé cómo explicarlo, y la altura también cambia, ¿verdad? Entonces, sí podría afectar, pero nosotros no vamos a ver esos modelos, ¿verdad? Nosotros no vamos a tomar eso en consideración acá. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, movimiento proyectil, ¿verdad? Entonces, solo para quedar claros, el movimiento proyectil como tal va a ser un tipo de movimiento en el cual se le da un impulso inicial, o sea, por impulso inicial me refiero a una velocidad inicial. Y fíjense bien, aquí especifico vector, ¿verdad? Entonces esto me lo pueden dar a mí como dato, me lo pueden dar a mí como dato, ¿verdad? Ya sea como magnitud, ángulo, o me lo pueden dar como componente inicial, bueno, componentes iniciales, ¿verdad? Ahí me están dando cuál es el impulso inicial, cuál es la velocidad inicial. Me lo pueden dar de las 2 formas, magnitud, ángulo o componentes. Pero de cualquier forma, yo puedo saber cuál es el vector velocidad. Entonces, se le da un impulso inicial a un objeto y miren, y dice aquí, y el resto del movimiento se da únicamente con aceleración debido a la gravedad. Eso es lo que yo conozco como movimiento proyectil y eso es lo que vamos a estudiar. Cualquier cosa o sea, si hay alguien interactuando, por ejemplo, hay un ejercicio que dice la primera parte del viaje en una rampa de un cohete tiene el motor encendido y no sé, voy a hacer eso en clase porque es interesante. Lo tenemos que partir en 2, lo voy a buscar y lo vamos a hacer. No lo he hecho en periodos pasados, pero en ese caso se tendría que partir en 2 partes el ejercicio, porque la primera parte no es movimiento proyectil, porque el motor está encendido, entonces el motor, digamos, está interactuando, dándole un impulso por un tiempo prolongado y para esa primera parte yo no uso las ecuaciones de movimiento proyectil, pero una vez que se apaga el motor del cohete, ¿qué pasa? Ya solo la gravedad está actuando sobre él. Entonces ya el resto del viaje es un movimiento proyectil. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? En específico es movimiento proyectil, cuando solo la gravedad está interactuando. Bueno, y esto es lo que yo les dije, ¿verdad? Este es exactamente el mismo dibujo, nada más que sacado del libro. Este tiene una velocidad inicial, tiene una componente X, tiene una componente Y. Aquí podemos ver varios puntos, ¿verdad? Si nosotros analizamos solamente, por ejemplo, las componentes en Y, esta va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque en Y estamos acelerando hacia abajo, ¿verdad? Entonces hay un cambio de velocidad que lo que está haciendo es que la velocidad cambie, o sea, lo que intenta hacer es que la velocidad se mueva hacia abajo, ¿verdad? Entonces, claro, al inicio no es lo suficientemente fuerte, entonces solo lo disminuye, va a llegar a un punto en el cual llega la velocidad en y es igual a 0, se fijan, no hay componente Y acá, y eso siempre va a ser un dato, ¿verdad? En la cima de la trayectoria, B sub Y va a ser igual a 0, no me lo van a recordar, uno lo va a tener que saber, ese es un dato, porque su aceleración, pero la aceleración en vertical dice es menos G, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo, nada más que cuando teníamos, como les digo, es la combinación de 2 movimientos. Cuando nosotros lanzamos un objeto, primero va rápido, va perdiendo velocidad, llega a un punto más alto y luego, ¿qué pasa? Empieza a bajar, ¿verdad? Entonces, en Y es un movimiento de caída libre. Y claro, aquí me ponen 2 puntos a la misma altura, B3Y y B1Y. Y aquí dice, verticalmente, el proyectil se encuentra en movimiento de aceleración constante por respuesta al tirón gravitacional de la Tierra. Así su velocidad vertical cambia en cantidades iguales durante intervalos iguales de tiempo. Entonces, básicamente, eso es lo que
esta oración, su velocidad vertical cambia en cantidades iguales durante intervalos iguales de tiempo. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es, pensémoslo de aquí a aquí y de aquí a aquí. En este intervalo de tiempo hubo un cambio de velocidad, correcto, pasó de V1 a V2, bueno, a 0 en realidad, porque en Y es igual a 0, ¿verdad? Y en este intervalo de tiempo, ¿ok? O del viaje, el cambio de velocidad tiene que ser igual, correcto. Entonces el cambio de velocidad sigue siendo igual y si este cambio de velocidad va a ser igual a este, por lo tanto, como este es 0, ¿verdad? Esta velocidad de acá, o bueno, la magnitud de la velocidad ahí, tiene que ser la misma de la magnitud de la velocidad allá. Algo que no mencioné, pero creo que debería de ser obvio, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de tiempo y hablamos de tiempo, intervalos de tiempo iguales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como les digo, esto es simétrico, o sea, la trayectoria la podemos ver que es simétrica con respecto a este eje de acá, ¿verdad? A una línea que yo trace ahí. Entonces, solo piensen, este punto, el punto más alto es en este caso, ¿verdad? En este caso específico, ya vamos a ver algo. En la mitad del viaje, correcto. Entonces, el tiempo que le tomó, por ejemplo, aquí, T1 le voy a llamar, el tiempo que le tomó al objeto en subir acá, ¿cómo creen que sea en relación al tiempo que le tome, digamos, un T2, el tiempo que le tome para bajar? ¿Cómo creen que debería de ser? Sería el mismo, ¿no? Pero igual, Tiene que ser tendría que ser el mismo, ¿verdad? O sea, no tendría sentido que lo que le toma en subir al objeto sea más tardado o más corto que lo que le tomó en bajar al objeto, ¿verdad? Tienen que ser los mismos tiempos. Dígame. Aunque el proyectil que se vaya a tirar se le aplique más fuerza al inicio o menos fuerza. Al bajar siempre va a ser la misma velocidad y va a ir al mismo tiempo. Así es, porque, mire, nosotros ahorita estamos estudiando todo después de que se le aplicó la fuerza, ¿verdad? Después de que se le aplicó el impulso. Entonces, obvio, ¿verdad? Si yo le apliqué un impulso más grande, el tiempo total de viaje va a ser mayor, pero el tiempo de subida siempre va a ser igual al tiempo de bajada. Eso no va a cambiar. Claro, es un caso específico, ¿verdad? Estamos estudiando un caso en el cual el punto inicial del viaje, bueno, o la altura inicial del viaje es igual a la altura final del viaje. Hay casos que no son así y lo vamos a ver en clase también. Pero en general, todo, o sea, por eso les digo que lo piensen como un espejo, ¿verdad? Digamos, el tiempo que le toma al objeto en llegar de aquí, del punto inicial, lo voy a circular en arcoíris, digamos. El tiempo que le tomaría en llegar de aquí hasta aquí, le voy a llamar tiempo asterisco 1, solo por decir algo. El tiempo que le toma al objeto llegar de aquí hasta aquí va a ser el mismo tiempo que le toma al objeto en llegar de aquí, ¿ok? Hasta aquí. ¿Se fijan? Porque lo que estoy diciendo es, en subir de aquí a aquí le toma un tiempo asterisco 1 y en bajar desde esta misma altura hasta el piso, ¿cuánto le tardaría esto? Tiene que tardar lo mismo, ¿verdad? Se fijan que no tendría sentido que yo diga, en la parte de subida para llegar a 10 metros se tardó 10 segundos y de llegar de 10 metros a 0, o sea, en bajar 10 metros, se tardó 15 segundos. No tendría sentido, ¿verdad? O sea, solo la gravedad está actuando y la gravedad actúa igual cuando va de subida que cuando va de bajada. ¿Ok? Entonces, el tiempo que le toma en subir hasta acá es el mismo que le toma en bajar desde acá hasta acá. Y lo mismo podríamos pensar acá. Por ejemplo, el tiempo que le toma en llegar de aquí a acá es lo mismo que el tiempo que le toma en llegar de aquí a acá, ¿verdad? Y así ustedes pueden ver esa simetría, digamos, en cuanto al tiempo. No todos los ejercicios nos van a exigir situaciones como esta, pero es bueno que ustedes sepan estos conceptos porque, digamos, en las preguntas que se hacen en examen, las preguntas conceptuales, les repito, son
yo tengo la mala costumbre a veces de decir preguntas teóricas, pero es que no son preguntas teóricas, son preguntas conceptuales, ¿verdad? O sea, creo que se entiende la diferencia. Si yo veo una pregunta teórica, es decirles, ¿qué es la velocidad? Y ustedes me van a decir una definición, eso es teoría. Pero ya conceptual es que ustedes sepan la teoría y que con la teoría pues ustedes puedan pues modelar alguna situación que se está consultando, ¿verdad? Aquí que son dos puntos que están a la misma altura, lo pueden ver, el ángulo acá, alfa, va a ser el mismo ángulo que alfa, nada más que ahora está hacia abajo. Si nosotros estudiamos el movimiento horizontal, deberíamos de ver que la componente horizontal de la velocidad, como no hay nadie acelerando el objeto de forma horizontal una vez que salió del inicio, entonces esta velocidad, esta componente debería de permanecer constante, ¿verdad? Entonces aquí dice, horizontalmente el proyectil se encuentra en movimiento con velocidad constante. Su aceleración horizontal es cero, ¿verdad? Su aceleración horizontal es cero. ¿Por qué la aceleración horizontal es cero? Porque nadie está interactuando con el objeto de forma horizontal. Mientras que, ¿por qué la aceleración vertical es Y? Porque el objeto sigue interactuando, digamos, voy a decir con la gravedad, pero después vamos a entender que al final la gravedad es una fuerza que ejerce la Tierra, ¿verdad? Entonces el objeto sigue interactuando con la Tierra y por eso todavía tenemos esa aceleración en Y, pero en X no hay nadie actuando, ¿verdad? ¿Alguna consulta, muchachos? Yo sí, en este tema solo vamos a ver así este tipo de movimientos, porque si usted se fija, es como una parábola, ¿verdad? Pero nunca va a ser un movimiento derecho, recto, es mala palabra, recto. O perpendicular, o... Bueno, me imagino que es como por eso voy a hacer el del cohete. El del cohete es algo así. Hay una rampa, ¿verdad? Hay una rampa y en esa rampa hay un cohete, ¿verdad? Vamos a poner el cohete acá, digamos. Entonces viene este cohete y me dicen a mí, el cohete empieza y como tiene este ángulo, ¿verdad? De inicio, el cohete se empieza a mover con el motor, o sea, el motor, la propulsión del cohete, lo hace moverse así como dice usted, en línea recta, ¿verdad? Y incluso yo puedo pensar que deja la rampa y debido al motor se sigue moviendo en una línea recta. Y después me dicen a mí, se le acaba la gasolina, digamos, o la batería. Entonces, de este punto en adelante, pensemos, ya el cohete ya no tiene baterías, entonces ya no hay nadie propulsándolo. ¿Cómo era la propulsión que le daba el motor en esta dirección? Y si yo lo miro convencionalmente, este es el eje X y este el eje Y, entonces el motor le está dando una propulsión tanto horizontal como vertical, según lo que nosotros miramos originalmente, ¿verdad? Y después de este punto deja de trabajar el motor si ya deja de trabajar el motor, ya no hay nadie que le esté dando la propulsión horizontal, sino que queda solo con el movimiento, digamos, de caída libre. No diría de caída libre, sino movimiento proyectil, ¿verdad? Porque él cuando llegó a este punto tenía una velocidad que tiene esta forma. O sea, tenía una componente X y tenía una componente Y. Entonces, si me pregunta, ¿vamos a ver ejercicios así? Pues sí, está este del cohete, pero hay un truco, digamos, hay un truco, que es, este movimiento es en línea recta, ¿correcto? Y como es en línea recta, nosotros podemos considerar esto como un movimiento rectilíneo uniforme y le aplicamos las ecuaciones de la primera, o sea, de la primera unidad y nosotros conseguimos cuánto es la magnitud de la velocidad y el ángulo al cual iba ya lo conozco, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros encontramos aquí, nos dan, digamos, una velocidad inicial. Nosotros aquí encontraríamos con la primera parte del ejercicio una velocidad final, pero esa velocidad final yo la considero como la velocidad inicial de ¿quién? Del movimiento como proyectil. Y por eso
quiero que entiendan cuál es la diferencia entre movimiento proyectil, ¿verdad? Aquí, como el motor, en esta parte que yo dibujé acá, como el motor está actuando con el cohete, eso no es movimiento proyectil. ¿Por qué? Porque el motor está actuando. Y en este ejercicio específico, ¿verdad? Tenemos la dicha de que este movimiento es en línea recta. Y como es en línea recta, nosotros podemos, o sea, para decirles en realidad lo que hacemos es, bueno, imaginamos que nuestro sistema de referencia está ubicado así, que digamos este es X y este es Y. Y después, cuando pasamos a la segunda parte del viaje, regreso a mi sistema original. Entonces, la primera parte del viaje nosotros no la tratamos como un movimiento en 2 dimensiones, sino como un movimiento en una dimensión. Y se nos hace fácil de resolver. Incluso se podría resolver con el sistema regular. Se podría resolver con el sistema regular, pero dependería de los datos que me está dando el ejercicio, ¿verdad? Porque yo todavía me sé las definiciones, o sea, yo todavía, siempre y cuando el movimiento sea, la aceleración del objeto sea constante, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí me dan el vector aceleración, yo el vector aceleración vengo y lo único que hago es lo divido en componente X y componente y uso las ecuaciones de movimiento. Si yo sé que la aceleración es uniforme, uso las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado y se las aplico. Pero es más fácil, ¿ok? Hacer esto que les digo, considerar, ok, es en línea recta, entonces el movimiento en una dimensión. Encuentro las magnitudes y una vez que tengo las magnitudes, entonces ya sé cuáles son las magnitudes de cuando empieza el movimiento proyectil. Es un ejercicio interesante que nunca he hecho en clase, ¿verdad? Pero lo voy a hacer para eso, ¿verdad? Para despejar esa duda. No sé si quedó claro. En general, son pocos ejercicios los que traen algo como esto. Y como este es uno de los que lo trae, lo voy a hacer en clase, ya que ha surgido la duda durante clase. Sí, creo que sí está mejor hacerlo porque si nos viene algo parecido en examen, es mejor estar listo. Sí, y es una situación, digamos, bien particular. Usualmente los ejercicios de esta unidad los ponen como puramente movimiento proyectil. Pero, por ejemplo, si les introducen uno de estos, que la primera parte no es exactamente movimiento proyectil, sino que es un movimiento acelerado, ¿verdad? Que tiene aceleración en X también. Entonces, valdría la pena hacer este ejercicio para haber hecho uno de ellos antes. Pero la gran parte del capítulo o de la unidad nos basamos en movimiento proyectil. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Lee, pero en ese ejemplo que puso, por ejemplo, el que acaba de borrar, Sí. el motor, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Cómo vienen planteados los ejercicios, pero el motor ahí lleva una, ¿cómo le explico? ¿Una velocidad constante o va perdiendo velocidad en cierto tiempo? Así como depende de cómo lo dice el ejercicio. O sea, ahí ya va a depender, porque a mí me pueden decir o sea, me lo pueden plantear como que el cohete va perdiendo, se va moviendo en línea recta, pero va perdiendo velocidad. ¿Qué significaría eso? Que el efecto de gravedad, Que al digamos, momento de bajada, al momento de bajada no bajaría con la misma velocidad, entonces. no, en ese caso no. En ese caso no. Es un caso específico y si se fija ahí no sería simétrico, ¿verdad? Porque una parte del viaje es con propulsión y la otra parte del viaje es de proyectil, ¿verdad? Entonces no puedo decir yo que es simétrico porque la primera parte del viaje tenía propulsión, ¿ok? Entonces en ese caso sí, en efecto no caería con la misma, o sea, al final, el punto final no tendría la misma velocidad o sí, la misma magnitud de la velocidad que tenía al inicio. Y como le digo, eso ya depende del ejercicio. El ejercicio me puede decir que el motor es de tal forma de que la velocidad del objeto es constante. Pero si es eso, es bien fácil, porque si la velocidad es constante, entonces yo ya sé que cuando se acaba la gasolina, la velocidad inicial, ¿cuál sería? La velocidad que me dio el ejercicio, ¿verdad? Porque fue constante, yo sé que no cambió. Ahora, si a mí me dicen
el cohete por X o Y razón iba perdiendo velocidad, entonces nosotros ocuparíamos ver cuánto es la velocidad justo antes de que se le acabó la gasolina. Entonces ahí esa sería mi velocidad inicial para la parte de movimiento proyectil. Entonces, eso es algo importante y pues no pudimos hacer un ejercicio similar en el capítulo 2, que es este, pero lo dejé puesto. Espero que lo puedan estudiar, que lo puedan comprender. Si cuando yo les imprima esto, o sea, revísenlo, si no lo comprenden, me preguntan. Pero yo dibujo aquí unas líneas amarillas y una línea rosada, es porque me dan 3 puntos del viaje, ¿verdad? Entonces yo, dependiendo de para qué pedazo de la trayectoria estoy estudiando, por ejemplo, esta trayectoria rosada, este es mi punto inicial y este es mi punto final. Para esta trayectoria amarilla, este es mi punto inicial y este es mi punto final. Para el viaje total, este es mi punto inicial y este es mi punto final. Entonces es importante saber identificar tal vez esos puntos en los cuales es necesario. Y en ese ejercicio del cohete que vamos a hacer, pues es uno de ellos, ¿verdad? Espero encontrarlo, no sé en qué libro está, pero lo voy a buscar y lo vamos a hacer en clase entonces. Vamos a continuar entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces en general, muchachos, basados en la figura, nosotros miramos que tenemos una velocidad inicial que va a un ángulo alfa sub 0, ¿verdad? Listo. Dígame. Ese ejercicio que puso ahorita en la pantalla que nos estaba enseñando es de caída libre, ¿verdad? De caída libre, sí. Ok. También para repasar así temas como movimiento rectilíneo, sería de libro, ¿verdad? Y de cualquiera de los libros que yo les he brindado, ¿verdad? En el link de Gmail. Y que yo me puse a practicar y están algo difíciles, ¿verdad? Siempre Y en recuerde YouTube no ver hay la nada lista. licenciado. Definitivamente puede encontrarlo usted, o sea, no hay, o sea, yo no he buscado, ¿verdad? Pero definitivamente que sí puede encontrar contenido, ¿verdad? Bueno, tengo esto yo por acá, ¿verdad? Pero entonces ahora fíjense bien, tenemos un movimiento que es movimiento rectilíneo uniforme, bueno, no movimiento en caída libre y el otro es, la parte en X es un movimiento con velocidad constante. Entonces vamos a utilizar algunas de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? O sea, vamos a usarlas en conjunto, ¿ok? Para desarrollar otras ecuaciones que van a ser las ecuaciones de movimiento movimiento de proyectil. Entonces, para ello es necesario que nosotros definamos, ok, como la velocidad inicial va a aparecer en varios lados, que nosotros definiciamos cuánto es v sub 0x y cuánto es v sub 0y en términos de la magnitud y el ángulo. Eso ya lo habíamos discutido, ¿verdad? Entonces, bien saben que este de acá yo lo puedo colocar acá y con eso yo puedo armar un triángulo rectángulo, que aquí tengo v0x, aquí tengo v0y, y aquí tengo V0, que es la magnitud, esa es la rapidez, la magnitud de la velocidad. Este es un ángulo recto y aquí tengo un alfa 0. Entonces, si yo quiero saber cuánto es V0x, muchachos, basados en ese triángulo, ¿cuánto es V0x? La raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto. Bueno, ¿cuánto es V0x? Mejor voy a reformular no está mal, pero ¿cuánto es V0x en términos de este y este? Asumiendo que es un ejercicio que nos da cuánto es la magnitud de la velocidad y el ángulo. ¿Cómo encuentro V0x? B coseno de B. Sería Entonces sería el coseno. coseno de alfa de 0 por el coseno de alfa. Ajá. así. Y hago lo mismo para el y. Y en este caso sería V0 seno Seno. del ángulo. Con un asterisco acá, ¿verdad? Yo siempre les digo esto, con un asterisco, que para que estos sean válidos, lo digo para que no se lo aprendan, ¿verdad? Como fórmula. Esto siempre va a ser esto, sino que para que sean válidos a alfa en general,
O sea, porque esto es para el ángulo inicial, pero para cualquier punto del viaje, alfa, el ángulo, se debe medir del eje X. sí, desde X hacia, o hasta mejor, el vector B. Si no es así, ¿qué les recomiendo yo? Ustedes hagan su figurita, armen su triángulo y dedúzcanlo. No hay problema con eso, ¿verdad? Esto a mí me gusta ponerlo aparte solo para que lo tengan en mente. Obvio, estas son las que vamos a utilizar para el desarrollo de las fórmulas, pero hay que acordarse también que B sub 0 o que B, aquí le pongo sub 0 es en el inicial, pero si fuera B, por ejemplo, si fuera, a mí me pidieran rapidez, entonces recuerden bien así, si a mí me piden rapidez y yo lo que tengo son las componentes, ¿qué es lo que ocupo? Entonces yo puedo sacarlo así, ¿verdad? Lo pongo, estos no los vamos a ocupar para desarrollar las fórmulas, pero lo pongo porque es importante saber cómo obtenerlos, ¿verdad? Saber cómo obtener estos dos. Es muy importante porque, digamos, imaginémonos, el ejercicio puede ser así, ¿verdad? A mí me dicen que se lanza un objeto con una velocidad v sub 0 y tiene un movimiento proyectil y llega a tal posición en tantos segundos. Y me pregunten a mí, ¿cuánto es la rapidez inicial y a qué ángulo se hizo el lanzamiento? Y entonces, bueno, ¿qué ocupo? Para encontrar la rapidez inicial, yo lo ocupo, digamos, ocupo saber cuáles son las componentes. Entonces, por eso les pongo estos dos, cómo encontrarlos, ¿verdad? Y les repito, esto es válido para cualquier punto del viaje, ¿verdad? O sea, si ya no es la velocidad inicial, si es un punto cualquiera, solo le quitamos el subíndice y son válidas todas estas fórmulas, ¿verdad? Entonces, muchachos, vamos a agarrar 4 ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, bueno, en general de movimiento uniformemente acelerado, porque en este caso es un movimiento uniformemente acelerado, correcto, solo que en 2 dimensiones, pero tiene una aceleración uniforme, la aceleración es G hacia abajo. Entonces, agarro aquí las ecuaciones en la forma más primitiva, por decirlo así, ¿verdad? Y solo agarro ciertas ecuaciones, que estas son las que me van a servir. Agarro 2 de movimiento en X y 2 de movimiento en Y. ¿Ok? Y esas van a ser la de la velocidad en términos de la aceleración y el tiempo y la de la posición en términos de la velocidad inicial y la aceleración. Ahora, como es movimiento proyectil, nosotros hay ciertas cosas que las sabemos. Por ejemplo, en movimiento proyectil, muchachos, vamos a ver si decide cambiar de color. Dígame. En la tercera fórmula, ¿no sería menos un medio de la aceleración? Sí, o sea, está en lo correcto, solo que estas dos no están, solo que la puse, digamos, en la forma más, por eso dije más primitiva, ¿verdad? Antes de considerar que la aceleración es simplemente G, pero a eso vamos a llegar, básicamente. En este caso, así como dijo usted, ¿verdad? Cuando analizamos en X, ¿cómo es la velocidad, la aceleración en X? Es igual a 0. Cuando analizo B sub 0X, ¿cuánto es B sub 0? Bueno, o lo puedo dejar así. Pero, déjenme ver. No, lo voy a poner acá. B sub 0X, yo sé que es esto. B sub 0 coseno de alfa 0. Porque la mayoría de las veces los ejercicios me van a dar magnitud de ángulo. Cuando yo me voy a la segunda ecuación, esto no tiene sentido, ¿verdad? La aceleración es igual a 0 y solo me queda Bx igual a B0x y yo sé que B0x es igual a B0 coseno de alfa. Cuando me voy al movimiento en Y, ¿ok? Yo tengo posición inicial, yo tengo velocidad inicial, que entonces sería velocidad inicial, o sea, magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Y cuánto es la aceleración en Y? Es G hacia abajo, entonces esto sería menos G, ¿verdad? Y me voy a esta ya sé que es B0 seno de alfa 0. Y esto yo sé que es menos G. Con estos cambios, ¿verdad? Que son las condiciones de movimiento proyectil, con estos cambios las ecuaciones me quedan de la siguiente forma, muchachos. Me quedan X igual a X sub 0 más
B0 coseno de alfa 0 por T. Bx me queda B sub 0 coseno de alfa 0. Aquí queda evidenciado lo que dijimos. La velocidad en X, ¿cómo va a ser? Siempre va a ser B0 coseno de alfa 0. Siempre va a ser la misma que con la que inició. Ahora en Y, ¿qué tendría yo? Y sub 0 más B0 seno de alfa 0 por T menos 1/2 de G por T cuadrado. ¿Y cómo sería BY? Sería B0 seno de alfa 0 menos G por T. Y estas son para caída, específicamente, perdón, para proyectiles. Para movimiento proyectil. Con una pequeñita, vamos a ponerle aquí una pequeñita observación. Esa es en la forma más, como les digo, más general, digamos, pero nosotros sabemos que, o lo puedo poner así, en el caso que usted ubique el origen, ¿verdad? En el punto inicial del viaje, tendríamos que X sub 0 es igual a 0 y que Y sub 0 es igual a 0. Eso a gusto, ¿verdad? Nosotros ya vimos en el, ¿cómo se llama? En la unidad pasada, bueno, en el capítulo pasado, mejor dicho, que la posición en sí, la posición no me importa, lo que importa es el desplazamiento. Entonces, la posición inicial puede ser 0 o puede ser 30, vimos en un ejercicio, ¿verdad? Todo depende de dónde yo pongo mi origen. Entonces, si nosotros ubicamos el origen en el punto inicial del viaje, entonces eso se nos facilita, ¿verdad? Porque esto pasaría a ser 0, ¿verdad? Y esto pasaría a ser 0. Pero no siempre, o sea, eso va a depender de cómo plantean ustedes sus ejercicios. Por eso a mí me gusta dejarlos con esto acá, ¿verdad? Con el Y sub 0 y con el X sub 0, ¿ok? Y en otra cosa que no hay que olvidar, en algunos casos me lo van a dar como B sub 0, o sea, y alfa sub 0, pero no todos los casos son así. A veces a mí me van a dar las componentes y no hay que olvidar que esto es equivalente a la componente B sub 0x. Esto es igual a la componente en B sub 0x, esto es igual a la componente B sub 0y y esto es igual a la componente B sub 0y y ahí estamos. Es lo mismo, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que me da el ejercicio. Si el ejercicio a mí me da magnitud y ángulo, uso la versión en magnitud y ángulo. Si el ejercicio a mí me da componentes, uso la versión en componentes. Igual no es nada difícil. Si a mí me dan las componentes, yo puedo pasar de componente a magnitud y ángulo, ¿verdad? Con esto de acá. O sea, depende de cómo le guste trabajarlo. Bueno, hemos llegado casi al final de la teoría. Al final no vamos a hacer ejercicio hoy, pero vamos a hacer siempre 2 días de ejercicio, ¿verdad? Eso se los había dicho, siempre voy a hacer 2 días de ejercicio. Algo que puedo hacer, pero miren, dígame. En los ejercicios, por ejemplo, bueno, es primera vez que pregunto, a usted pregunta, en los ejercicios que van a poner ya en el examen, o tal vez usted nos hace uno parecido a eso más adelante, siempre dan 2 datos o a veces dan un dato y el otro dato lo dan como escondidos o lo dan en términos de variable. Digamos, ahí va a depender, así como en términos de variable no creo, pero ahí va a depender, porque recuerden que hay datos que a veces salen escondidos, ¿verdad? Que podemos pensar en como qué. Digamos que usted Como no por sabe. ejemplo nos dan un ángulo por el otro lado y tienen... Sí, o que usted ocupe un tiempo, digamos, y entonces, o que a ustedes le digan que
que cuánto se tarda en llegar al punto más alto, y ahí no me van a decir, la velocidad en Y final es igual a 0. Usted lo tiene que saber por concepto, ¿verdad? Entonces, pero usualmente ahí va a depender, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ver en la lista de ejercicios propuestos, hay unos que dicen objetivo mínimo y unos que dicen objetivo avanzado, ¿verdad? Entonces, usualmente en los de objetivo mínimo, a mí me dan básicamente todos los datos, ¿verdad? Solo es de que nosotros sepamos interpretar qué son los datos y utilizarlos en una fórmula y hacer el despeje. Y en los de objetivo avanzado, usualmente es que tal vez para conseguir un dato, o tal vez vengo yo y miro, este dato me hace falta, pero tal vez no es que esté escondido, sino que antes de eso yo tengo que aplicar otro concepto para encontrar ese dato, vaya, digamos, o cosas así. Entonces, así difieren un poco los ejercicios, pero en general yo agarro los ejercicios de los que son propuestos, que en teoría deberían de ser más o menos como los de nivel de examen, ¿verdad? Los que son de objetivo mínimo y los que son de objetivo avanzado. Por lo general, por cómo ha estado la situación, yo siento que los de objetivo mínimo, usualmente los que vienen en examen son incluso a veces más fáciles que algunos que hacemos en clase. Bueno, como repitiendo lo de los ejercicios, ¿verdad? Yo no quiero, digamos, ponerles más carga de la que ya tienen, ¿verdad? Ya desarrollamos 1 hora de clase aquí y eso es lo que se tiene de clase, ¿verdad? Pero en caso, díganme, voy a hacer una encuesta otra vez bueno, es que no está, la verdad que siempre se los puedo compartir porque no estaría obligado, pero bueno, no estarían obligados ustedes a ver los videos. Yo tengo videos de periodos pasados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes miran acá, estos son los ejercicios que por alguna razón no está, bueno, aquí. Estos son los ejercicios que, bueno, son ejercicios que me parecen interesantes, pero digamos, tal vez yo quisiera hacer uno diferente o algo así, pero la mayoría de estos están resueltos en videos de periodos pasados. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les parece, yo ya los tengo aquí, los PDF, ¿verdad? Entonces, no sé si les parece si yo encuentro un video, ¿verdad? Que, por ejemplo, tiene estos 2 ejercicios, yo se los puedo compartir y así aprovechamos y hacemos otros ejercicios en clase y expandimos un poco más la cantidad de ejercicios que estén resueltos, ¿verdad? Algunos los resolveríamos en clase y otros están en video. Pero claro, ¿verdad? Eso también se escucha pesado porque si se fijan, esta resolución de ejercicios son otra hora de video, ¿verdad? Cuando lo estoy resolviendo. Entonces, no sé si les parece a ustedes. Digo yo para cambiar un poco, digamos, este es un ejercicio bien sencillo. Entonces, este tal vez no lo hago, ¿verdad? Y yo les comparto los videos. Una duda, licenciado. Esos ejercicios que tiene usted, ¿nos lo va a compartir en el campus o por Telegram? Sí, en el campus. Si se fija, no he compartido. Yo esto ya lo imprimí. Ya hice un PDF acerca de eso. Déjenme ver, tercer periodo académico. Era esto, le puse un rombe X. Aquí está. Esto ya lo imprimí, ¿verdad? Entonces ya está generado el PDF, ¿verdad? Con lo que nosotros generamos. No lo he subido al campus por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para el fin de semana. Usualmente lo que hago es esperar. Terminamos la clase, o sea, el capítulo, perdón. Y cuando ya terminamos el capítulo, en un tiempo aproximadamente de 1 semana, subo la lista de todos los videos que desarrollamos y el PDF. Listo, gracias. Ok. Vamos a terminar con algunos conceptos, ¿verdad? Ya es lo último, no vamos a hacer ejercicios hoy, pero tengo que volver acá. Bueno, entonces ya sabemos que el movimiento es parabólico, ¿verdad? Y voy a hacer una parábola acá. Bueno, un intento de parábola. Esa estaba más o menos buena. Esa. Entonces, nosotros sabemos que es simétrica y nosotros sabemos que, bueno, va a haber un punto a partir de... Claro, esta es simétrica, ¿verdad? No todos los movimientos parabólicos o de proyectil van a ser simétricos. Ya van a ver a qué me refiero. Entonces,
Básicamente yo tengo esto y aquí tengo algo que yo le puedo llamar Y máximo, ¿verdad? Entonces hay un dato, bueno, le toma un tiempo llegar a este, le voy a poner T max, digamos. Al objeto le toma cierto tiempo en llegar acá, correcto. Entonces, eso lo podemos encontrar y ustedes lo pueden tomar como fórmula siempre, ¿verdad? En movimiento proyectil que empieza con un impulso hacia arriba. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar ese tiempo máximo? Pues sencillo, voy yo y me voy a qué ecuación. A la de la velocidad, ¿verdad? Tengo velocidad en Y igual a... Aquí me faltó una Y. Velocidad en Y igual a V0Y menos G por T. Pero en el punto más alto, esto es 0, ¿verdad? En ese punto más alto. Entonces, ¿qué tengo yo? Y este sería entonces tiempo máximo, ¿verdad? ¿Qué tengo yo? Que G por tiempo máximo es igual a V0Y. O en otras palabras, el tiempo máximo es igual a V0Y sobre G. O que el tiempo máximo, cuando yo digo tiempo máximo, entiéndase por el tiempo que le toma en llegar a la altura máxima, ¿verdad? Es B0 seno de alfa 0 entre G. Esto siempre va a ser el tiempo que le toma en llegar al punto más alto, ¿ok? Siempre va a ser el tiempo que le tomen. Entonces ustedes podrán pensar, si ese es el tiempo en que le tomen en llegar al punto más alto, entonces ¿cómo será el tiempo en el cual le toma en hacer todo el viaje? Que le voy a poner T total. Bueno, en este caso, yo sé que el tiempo total va a ser ¿qué? La El tiempo de suma. subida más el tiempo de bajada. Pero lo mismo que me toma en llegar aquí es lo mismo que me toma en bajar. Entonces sería 2 veces el tiempo en llegar al punto máximo. O en otras palabras, 2 veces B sub 0 seno de alfa 0 sobre G. Ojo, asterisco. Solo para trayectoria simétrica. ¿A qué me refiero con eso? No todos los movimientos proyectiles van a ser perfectamente simétricos. ¿Qué pasa con un ejemplo rápido, verdad? Un ejemplo rápido aquí. Yo estoy acá, vengo acá, lanzo una pelota de acá, este es el piso y el movimiento va a ser así. Y el tiempo máximo, o el tiempo total sería el tiempo en hacer todo este movimiento. ¿Es simétrico esto de acá? No, ¿verdad? Porque se fijan, o sea, termina más abajo de la altura donde comenzó. Entonces, en ese caso no podría ser el tiempo máximo, o sea, el tiempo total, perdón. Entonces, esto le podemos poner un asterisco o podemos agregar que Y final sea igual a Y inicial. ¿Ok? Podríamos encontrar también cuánto es la altura máxima, asumiendo que ponemos Y0 igual a 0 y simplemente sustituimos ese tiempo máximo, ¿verdad? Para encontrar, lo voy a dejar aquí, para encontrar Y máximo, simplemente agarro mi ecuación de Y ¿qué le sustituyo? El tiempo máximo. Y me queda una expresión. Ahora, rango. Rango se le llama, muchachos, usualmente si ustedes le dicen rango, es esto de acá. Y de nuevo, el rango solo se define para movimientos en los cuales el punto vertical inicial es igual a, bueno, la altura, mejor dicho, inicial es igual a la altura final. ¿Se fijan? Y ahí es un rango, sería la máxima distancia horizontal que puede alcanzar. Entonces es rango, cuando dicen específicamente eso, es máxima distancia horizontal para movimiento
proyectil con Y final igual a Y inicial. ¿Ok? Eso sería el rango. ¿Y cómo calculo el rango? Pues fácil, es simplemente... no, porque es la máxima distancia horizontal. Estoy hablando de esto, ¿verdad? Esto es horizontal, ¿correcto? Sí, que como en la clase de 110 hablan de rango en Y y de dominio en X. No, es completamente diferente. O sea, el concepto de rango, sí, o sea, allá se le dice rango a las Y, pero en este caso, cuando dicen rango en el libro, se refieren a esa, a la R, a la máxima distancia horizontal que viajó. ¿Y qué sería eso? Pues sería X evaluado en el tiempo total, ¿verdad? Entonces eso me daría cuánto es el R. Entonces me voy yo a mi función de posición, asumo que X sub 0 es igual a 0, ¿verdad? Y me queda B sub 0 coseno de alfa 0 por el tiempo total, que el tiempo total es 2 veces B0. Entonces sería, vamos a ver, tengo que volver a subir acá. Sería B0 coseno por el tiempo, ¿verdad? Entonces sería B0 coseno de alfa 0 por el tiempo, y el tiempo era 2 veces B0 seno de alfa 0 sobre E. En caso de ejercicios que tengan Y final igual a Y inicial, yo puedo encontrar cuánto es el rango o cuánto es lo máximo horizontal que va a viajar con esta expresión. ¿Ok? Se fijan, únicamente expresado en términos de variables iniciales, ¿verdad? Eso es lo importante de esto. Y por último, trayectoria. Muchas veces, muchachos, el dato de tiempo no se me va a dar y dependiendo de los datos que me están dando a mí, nosotros vamos a ver, yo no tengo velocidad de finales, por ejemplo, entonces yo no puedo encontrar, no puedo, si no tengo velocidad de finales y solo tengo datos iniciales y no tengo el tiempo, no hay forma de resolverlo, vamos a pensar. Entonces vamos a escribir la trayectoria en términos de Y de X, o sea, Y en términos de X, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues agarramos una de estas dos, en una de estas, asumiendo X igual a 0, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Con X0 igual a 0, Y0 igual a 0, ¿verdad? Vengo y lo que quiero es eliminar el tiempo, ¿verdad? Quiero que dejar Y en términos de X. Entonces, ¿cómo elimino el tiempo? Simplemente, pues me queda X igual a B0 coseno de alfa por T. Entonces despejo para T. T me quedaría X entre B0 coseno de alfa, ¿verdad? Entonces yo tengo X igual B0 coseno de alfa, 0 por T. Por lo tanto, T es igual a X entre B0 coseno de alfa, 0. Correcto. Y ahora yo tengo que Y es igual a ¿quién? Y0 es igual a 0 y solo me queda B0 seno de alfa 0 por T menos un medio de G por T cuadrado. Sustituyo esta T allá y me queda Y igual a, déjeme ver, este B0 se cancela con este B0 de acá, ¿verdad? Coseno con seno me da tangente de alfa 0 por X. ¿Lo pueden ver? Eso es este primero, menos un medio de G por ¿quién? De X cuadrado sobre B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa 0. Déjenme verificar, lo hice rápidamente, ¿verdad? Entonces déjenme verificar si tengo abierto el libro o no. ¿Dónde estaría el libro? Sears. Este de acá. El libro Sears aquí. Ya.
Aquí, ¿verdad? Fíjense, y igual la tangente por x menos g sobre 2 veces, bueno, menos un medio, g, x cuadrado, b sub 0 cuadrado, coseno cuadrado. Es eso mismo, ¿verdad? Fíjense bien, ahí el libro lo dice y aquí queda demostrado cómo o sea, la forma en una gráfica y versus x es una parábola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una función que depende al cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, esta nos puede ayudar cuando nosotros no tenemos datos de tiempo ni de velocidades finales, ¿ok? Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Solo hay un pequeñito concepto que se ha preguntado en examen y que pues lo voy a dejar claro aquí, ¿verdad? Una pregunta conceptual rápida, ¿verdad? Digamos que yo tengo 3 lanzamientos. 3 lanzamientos. Lo voy a dejar como consulta y mañana lo vamos a discutir para no tardarnos tanto. Tengo 3 lanzamientos yo. Este lanzamiento, este lanzamiento y este lanzamiento. Bueno, me quedó bien lejos, pero este lanzamiento. Todos tienen la misma altura, ¿verdad? El mismo punto máximo. ¿Se fijan? Todos tienen el mismo punto máximo que le vamos a llamar H. H igual a la altura máxima. Todos tienen esto igual. Pregunta. ¿Cuál de los 3 tarda más en volver al suelo? Lo vamos a dejar aquí. Si les queda tiempo, lo meditan, ¿verdad? Es fácil. ¿Cuál es la condición? Fíjense bien. Esta es la condición que nos impone. Que el punto máximo de los 3 es igual. ¿Ok? Entonces la pregunta es, de esos 3 lanzamientos, ¿cuál se tarda más en tocar el suelo? O que digan, el que se tarda menos es este, el que se tarda, el segundo sería este y el tercero sería este. Bueno. Y ahí no nos va a decir ahí si se le aplica alguna fuerza menor o mayor a uno. No, la condición es esta. Basado en esto, deberíamos de poder ver todas las ecuaciones, ver en algún lado de las ecuaciones y de las cosas que yo he visto. Me preguntan tiempo, entonces me podría ir por acá. Y basado en eso, ustedes deberían de ver algo que me hace poder contestar la respuesta debido a que yo digo, estos 3 son iguales. Eso es todo. Y esta es un tipo de pregunta, como les digo, que no es teórica, ¿verdad? Porque no me están preguntando una definición. Es una pregunta conceptual y se ha evaluado en examen algunas veces. Entonces, bueno, tienen tiempo, ¿verdad? El día de mañana pues haríamos, o sea, yo les contestaría cómo se responde, ¿verdad? Esa es toda la información que se da, literal. El dibujo que tiene la altura máxima y preguntan cuánto es el tiempo. Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Yo les estaría subiendo el video ahorita. El video de ayer lo subí, pero se me olvidó compartírselos por Telegram. Entonces, hoy les estaría compartiendo los 2 videos, ¿verdad? Y bueno, muy buenas noches y nos miramos mañana.